En el programa de hoy entrevistamos a Andrés Moya, doctor en Biología y en Filosofía por la Universidad de Valencia, donde ostenta el cargo de catedrático de Genética. Actualmente Andrés dirige el laboratorio Simbiosis del Instituto de Biología Integrativa y de Sistemas. Además, colabora con la Fundación de Investigación Biomédica Fisabio y colabora con el CIBER en Epidemiología y Salud Pública. Su producción científica e intelectual se centra en los campos de la evolución, la genética y la filosofía. Cuenta con más de 500 publicaciones y una docena de libros. Hoy comentaremos su último libro, Ciencia en pequeñas dosis. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos reconocimientos por su investigación científica, entre los que destaca el Premio Nacional de Genética y el Premio Fundación Lilly de Investigación Biomédica. Sin más, os dejo con la entrevista. Hola Andrés, muy buenas, gracias por aceptar la entrevista. Hola, buenos días, encantado. Bueno, pues para romper el hielo me gustaría preguntarle sobre la situación de la ciencia en España. En concreto, quería abordar el tema de cómo hace pues unos pocos cientos de años los grandes científicos aunaban muchas ramas del saber y eran auténticos genios, sabían de muchas cosas distintas. Pero hoy en día, para poder publicar en revistas científicas, tenemos que especializarnos mucho en campos muy concretos del saber. Entonces, cada vez es más complejo tener una visión holística de la ciencia. Sin embargo, hay ejemplos, por ejemplo, en el CERN, en el que un artículo científico puede estar compuesto por hasta miles de autores, 1000 o 2000 autores. ¿Qué piensa usted? ¿Cuál cree que es la tendencia en el futuro? ¿Si una especialización mayor o una ciencia más interdisciplinar? Bueno, la, la respuesta no es ella, me va a llevar un poco justificarla, pero creo que es importante que lo matice. Eh, la forma en cómo procede la ciencia a lo largo de su historia, desde digamos su creación más reciente, que la podemos situar en Galileo y en Newton, digamos, es algo así por aproximación sucesiva, en el sentido que con respecto a otras formas del conocimiento, que considero, por ejemplo, la filosofía o el arte, o incluso podríamos hablar de la teología, como formas de captar la esencia de las cosas. La ciencia no capta la esencia de las cosas, sino que escudriña en ella por aproximaciones sucesivas. Eso inevitablemente pone delante la idea de la especialización. No hay forma de obviar el de que como te vas aproximando cada vez con más detalle al conocimiento de las cosas, ese conocimiento te va reflejando detalles que se aproximan o se entienden desde una especialización creciente. Efectivamente, eso tiene elementos negativos. Genios siempre han existido en ciencia, no solo hace 300 años. Conozco algunos, no me cuento entre ellos, que sí que lo siguen siendo y que tienen efectivamente un dominio de varios campos, pero no se tiene ahora mismo un dominio de todos ellos. O sea, uno no puede decir, eso sí, con respecto al pasado, conoce la ciencia de su época. ¿Por qué? Pues porque la ciencia que tenemos ahora es una ciencia que, con esto que te indicaba de ir al conocimiento en detalle, son más los detalles por conocer y por lo tanto es imposible abarcarlos o que sean abarcados por una sola persona. Ahora bien, ¿cómo es el procedimiento? Y de ahí cuando decías, bueno, hay artículos que publican los físicos que trabajan en el CERN que firman miles de personas, pues efectivamente es que sin entrar en los detalles de si se merecía o no la firma, vamos a suponer que sí, que cada uno ha estado haciendo lo que tenía que hacer, y es el puro reflejo de cómo es la forma o el procedimiento. Es decir, seguimos con no es que sigamos con la especialización, es que la especialización es una forma inherente casi a la propia ciencia, pero tiene esta problemática de que
puedes perder perspectiva, lo que comentabas, visiones holísticas, y aquí viene al caso personas que sí que puedan tener determinadas intuiciones particularmente, digamos, relevantes, personas relevantes que puedan contribuir con formas de aproximarse al conocimiento al conocimiento de los hechos de la ciencia, que la ciencia nos propone de una manera muy original. Entonces, lo que te quiero decir en síntesis es que es difícil obviar la especialización. La manera de progresar es precisamente en temáticas cada vez más complejas, porque ahora es que estamos abordando temas que ni podríamos imaginar hace 50 o 100 años abordarlos desde una perspectiva científica. Por ejemplo, el tema del cambio climático es un ejemplo bien que requieren aproximaciones multidisciplinares, pero tampoco se descarta el que haya algunas personas que de vez en cuando puedan aportar con visiones radicalmente nuevas, con generalidades, por así decirlo, explicaciones, fenómenos que hasta ahora pues no teníamos. O sea, más o menos esta es la situación. No quiero decir con ella que sea la que a mí más me gusta, pero la realidad del conocimiento científico desgraciadamente va a pasar por ahí. Esa es mi perspectiva. Muy bien. Pasando ya haciendo cuestiones sobre su libro, en él menciona en múltiples ocasiones el drama que supone despreciar el talento de los más jóvenes y cómo a lo largo de la humanidad ha supuesto un gran retraso. Ahora mismo en nuestro país ha habido una renovación en el ministro de Ciencia e Innovación con la toma de posesión de Diana Morán. ¿Cree que la situación profesional de los científicos en España y la calidad de la ciencia la mejorará en los próximos años? ¿O va a seguir igual, como en los últimos 15, 20 años? Acabo de ver la resolución del programa Caja de una colaboradora mía que ha estado dando vueltas por ahí por el mundo, que quiere venirse. Bueno, de hecho ya está aquí. Ha tenido una excelente revisión, pero la nota de corte era altísima, porque en el programa en el que ella aplica, porque bueno, pues el número de contratos que se dan es bajísimo. Es la evaluación que le han dado y es una evaluación excelente, es decir, en todos los términos. Entonces, y se ha quedado fuera, y además se ha quedado fuera a distancia, porque el corte era muy alto y bueno, pues han dado muy pocas. Entonces ahí tenemos primero un problema básico de financiación, pero cuando digamos esta circunstancia, ¿por qué tenemos un déficit tan acusado de financiación? Entonces, ¿a qué se debe? ¿Por qué estamos en esa situación? Y entonces esto nos lleva a una reflexión más profunda en el campo de la política y de la política científica. Yo en su momento recuerdo me invitaron en la Universidad Internacional Méndez Pelayo a unas conferencias, de hecho a dar la conferencia de clausura hace 2 años, y coincidí con el que entonces, bueno, no sé si era ministro de Asuntos Exteriores todavía del gobierno socialista, Josep Borrell. Coincidimos en la comida que organizó el rector, y yo le pregunté a Josep, oye, ¿por qué hay tan pocos científicos en la clase política en nuestro país? No solamente me refiero en el ámbito de los partidos gobernantes, pongamos por caso PSOE, o pongamos el Partido Popular o cualquier otra fuerza política emergente recientemente. Es notoria la ausencia, no estoy hablando de científicos que asesoran al gobierno, que eso para eso hay determinadas agencias. Aquí tenemos agencias, la Agencia Estatal de Investigación recientemente no, que tengan formación política, que tengan formación científica, escasean.
me dijo Josep, dice, no lo dirás por mí, que soy ingeniero. Efectivamente, es de los ingeniero y economista, además una persona brillantísima, ya las haya, yo lo tengo que reconocer. Pero si sondeas, por ejemplo, en los diferentes partidos políticos, los que están, los que gobiernan, los digamos dirigentes de las clases políticas, verás que la formación que tienen normalmente pues están en el ámbito de las humanidades, las leyes, la economía, pero no la ciencia o ciencias duras, puras y duras. Esto que puede pasar por anecdótico, no lo es, porque yo creo que es una crítica directa a por qué, o una observación directa por qué probablemente no tengamos más financiación para la ciencia, porque en promedio aquellos que nos están gobernando, pues creo que tienen una percepción real. O sea, otra cosa dicen de cara a la galería cuando se conceden premios, o cuando se habla de que hemos hecho estas inversiones aquí o allá. En términos absolutos, pues a lo mejor no significa nada, porque si empezamos a hablar de qué inversiones relativas en ciencia hacen muchos otros países de nuestro entorno, pues llegas a la conclusión de que nosotros estamos 10 veces por debajo de lo que nos tendría que corresponder. Entonces, este es un problema. También otro problema histórico, y es que en un pasado más o menos reciente, que se puede retrotraer al periodo ilustrado, pero no antes, porque siempre se dice, no, es que en España no hemos tenido tradición científica. Falso. En España hemos tenido tradición científica y muy importante. Es verdad que la podemos vincular y de una manera muy fehaciente a cuando fuimos un imperio, que lo fui, aunque fuera un imperio colonial, pero es igual, vimos, allí hubo un desarrollo importantísimo de la ciencia. Es posible que con el decaimiento del imperio, pues la promoción desde la política de la ciencia hubiera disminuido. Quizá no tuvimos el periodo ilustrado que nos correspondería, o que hubiera supuesto en España una promoción de la ciencia, y luego hemos tenido otras vicisitudes. Pero tengo que decir, si nos vamos, por ejemplo, a la época previa a la dictadura en las repúblicas, pues hubo también un nacimiento importantísimo de la ciencia, y todo estaba pues en marcha, a que pues hubo una inmigración fortísima de muchos científicos, como está bien documentado históricamente, que también nos puso en una situación un tanto precaria, para luego volver a empezar pasado la dictadura, con la restauración de la democracia. Pero aún así, yo, por ejemplo, me vine de los Estados Unidos con la primera ley de la ciencia, que allá por el gobierno de Felipe González, que saca adelante una ley de la ciencia, y empezamos a crecer. Pues bueno, funcionamos relativamente bien, pero siempre debajo de las expectativas que con un país como el nuestro, con la economía que tiene y el desarrollo social, debemos tener. Siempre me he hecho yo la reflexión, y esto porque es así. Y he llegado a esta conclusión, que deberíamos de tener más científicos a la cabeza. No digo asesores, estoy hablando de políticos científicos, políticos con formación en ciencia. No sé, es discutible, bueno, de observación. Sí, quizá el último que yo recuerde más o menos formado en ciencia era Rubalcaba, que es químico, si no recuerdo. Sí. Javier también, que es físico, que fue también estuvo con el gobierno de Felipe González, pero son excepciones muy, o sea, si das el porcentaje y la formación de quienes están en la dirección
estoy hablando de los partidos políticos que luego son los que entran a gobernar, no sé, pues por ir sin ir más lejos, pues, la formación Podemos, Pablo Iglesias, por ejemplo, bueno, pues, ha tenido una formación o tiene una formación importante en el ámbito de la política, de las ciencias sociales, pero científicos con formación científica y para tener una perspectiva adecuada de la trascendencia de la ciencia, porque siempre te suelen decir, no, o sea, todos lo hacen, no, la ciencia es un elemento clave en la dinamización de la economía, etcétera, pero eso no se traduce normalmente en nuestro país, no se traduce en una financiación sostenida y amplia, bastante por encima de lo que nos correspondería, bastante por debajo, digamos, de lo que nos correspondería. Sí, sin duda creo que el extremo contrario es el ejemplo de Alemania, donde Merkel es física, si no recuerdo mal. Efectivamente, Angela Merkel, en el Reino Unido, bueno, te tengo que decir, países de nuestro entorno, esto es otro tema social importante, países de nuestro entorno, la ciencia está mucho más asumida socialmente y también por la clase dirigente. Tienes, por ejemplo, el caso de dos, que uno que nos pilla más lejos y otro que nos pilla más claro, el caso del Reino Unido y el caso de Francia. Entonces, tú observas siempre que cuando ya la hora de las financiaciones, Alemania también, incluso en lugar de crisis, yo recuerdo ahora específicamente el caso de Alemania, cuando ellos tuvieron crisis fuerte, básicamente como consecuencia de la desaparición del muro y la acción de las dos Alemanias, aquello supuso un cambio, porque claro, había que digamos que poner economía tanto en el este procedente del oeste, y entonces hubo mucho problema económico. Bueno, pues hubo una incentivación, una localización de recursos para la educación y para la ciencia enorme, en detrimento de otro tipo de partidas, digamos, en los presupuestos generales de la República Federal, sustancialmente. Casi, decir, echar dinero a fondo perdido para el fondo de la educación universitaria y de la ciencia. En Alemania, dices, bueno, esto no ha ocurrido en nuestro país. En nuestro país hemos tenido crisis, que las hemos tenido, y cuando se empiezan a hacer los repartos en los puestos de generales del Estado, si hay que hacer rebajes, se hacen rebajes precisamente en educación y en ciencia, y no se dice, pues ahora que estamos en crisis vamos a poner más en estos sectores. Bueno, pues eso te da una idea, la percepción que tienen de, bueno, qué valor añadido, qué podemos esperar fomentando la educación o fomentando la ciencia precisamente en las épocas de crisis, porque precisamente es poniendo recursos en estos ámbitos por donde podemos superarla. Pues no es así. Ahora podemos pasar a hablar sobre teoría evolutiva. Y podemos empezar con una idea muy interesante y sujeta a debate a lo largo de la historia, que es la idea de progreso en la evolución. Entonces, como es un tema muy complejo, que usted ha tratado en diversos artículos, podemos ir por partes. ¿En qué consiste la idea de progreso en la teoría evolutiva? Bueno, esto es un tema que a mí particularmente me preocupa desde mi más tierna infancia como científico, y que cada vez se me ha ido acuzando más, y de hecho sigo trabajando en este campo y cuento con colaboradores, jóvenes, estudiantes que trabajan conmigo en el tema.
o sea, uno siempre tiene una intuición por comparación con la dinámica de la especie humana de en qué consiste el progreso y siempre se suele decir, bueno, parece que en la evolución, en la historia cultural de la humanidad, pues hay cuando va a determinados indicadores, parece indicar que estos indicadores, todos ellos, van en la línea de incrementar estos indicadores que son muy amplios y muy variados de esto existe, ¿no? Igual que el progreso tecnológico, ¿no? Pero claro, esta idea de ir a mejor con este tipo de indicadores, que, bueno, por cierto, pues puede ser más o menos activo. Hay muchísima discusión al respecto de si estos indicadores realmente están reflejando un progreso en la humanidad, porque hay errores que pueden ser más o menos críticos. Pero en general se suele aceptar que, pues, objetivamente la humanidad, toda la complejidad que tenemos actualmente en cuanto a la distribución de la población humana en el momento actual con respecto al pasado, y da lo mismo el pasado como vayas mirándolo desde cuándo hasta acá, pues me parece que he ido en una línea de mejora individual y mejora social, mejora económica, etcétera. Pero cuando esto, si lo podemos extrapolar, digamos, podemos utilizar, bueno, y esto, algo parecido ha existido en la propia dinámica de la vida, independientemente de nuestra propia especie. Existe una tendencia que podría denominar progreso hacia la mejora de quién, pues de las especies conforme van apareciendo a lo largo del tiempo. Bueno, esto a mi juicio es un asunto que no está resuelto, en el sentido de, no soy yo el único que lo dice. Darwin aporta con la teoría de la evolución, digamos, una buena explicación de en qué consiste, cómo podemos explicar la diversidad del planeta, la que existe actualmente y la que existe en el pasado, pero no la complejidad. Aquí introduzco otro elemento que diferencial de lo que es progreso y lo que es complejo, porque el tema del progreso tiene tantas connotaciones antropológicas e ideológicas que podemos irnos en vez de utilizar la palabra progreso. En el caso de los organismos vivos podemos utilizar el término complejidad. Y entonces decir, bueno, pues es aparente a lo largo de la historia de la vida que han ido apareciendo organismos o entes progresivamente más complejos, lo podemos tratar un poco más en detalle en determinados momentos. No es lo mismo, no es igual la diversidad en términos de complejidad que teníamos hace 500, 600 millones de años que hace 1000 y pico, 2000 millones de años, donde existían microorganismos procariotas. En determinado momento aparece la multicelularidad y luego van a aparecer otro tipo de transiciones evolutivas progresivamente más complejas y muy localizadas. Eso, en términos generales, lo podríamos denominar complejidad biológica. Yo aún voy más allá, aunque es un poco reduccionista, porque para tratar de entender si esta complejidad realmente se da, una tendencia a complejidad, podríamos denominar ciente, pues nos hemos circunscrito a ver si podemos pillar algo en los genomas de las especies más recientes con respecto a especies más ancestrales que de alguna manera indiquen precisamente por evidencias en esos genomas de que estas complejidades se dan o existen. Ahora bien, es una cuestión que si tú indagas a muchos otros colegas que están en el campo, algunos quieren
más o menos escépticos y dice, bueno, yo no necesito explicar este tema de la complejidad, o no es una cuestión que me resulte relevante, con lo que pues tengo suficiente para entender la evolución de la vida en el planeta, pero yo creo que sigue siendo una cuestión que está por resolver. Esto es lo que comentábamos al principio bueno, la ciencia está abierta, es infinita, y hay temas que siguen estando pendientes de adecuada explicación. No sé, hemos publicado nosotros recientemente en la revista Scientific Reports. Tengo que decir, el trabajo nos ha costado horrores publicar. Después de intentar casi en 8 o 10 revistas previas, que no nos aceptan el trabajo ni por asomo. Porque vamos a entender que en el mundo bacteriano, en el caso de las cianobacterias, pues las cianobacterias, digamos, más antiguas, o las primeras cianobacterias, tenían menor complejidad que cianobacterias que han aparecido posteriormente. Es decir, especies de cianobacterias que han aparecido más recientemente, de acuerdo con estas medidas que hemos hecho en sus genomas, nos dan a entender que tienen propiedades que hacen, digamos, más capaz de evolucionar, tienen más capacidad de evolucionar que probablemente sus cianobacterias más ancestrales. Y eso lo medimos a través de métricas, unas medidas que planteamos en los genomas y que es algo que tenemos muy abierto para investigación, en las que se observa que estas métricas crecen con el tiempo, de tal manera que las especies que han aparecido de cianobacterias más recientemente presentan unos valores de estas métricas que están por encima estadísticamente de lo que pueden ser cianobacterias de las que proceden, o incluso las más antiguas. Si Stephen Gould estuviera aquí escuchándome, que yo me he basado mucho precisamente en él para probar que estas tendencias existen, él diría que esas evidencias que nosotros tenemos de tendencia no son producto de la evolución por selección natural. Bueno, esto lo podemos comentar si quiere un poquito más adelante, porque y lo voy a matizar porque es un tema muy importante. Pero el tema o la cuestión de la tendencia hacia la evolución creciente, bueno, a alguno le puede dar la impresión de, no, entonces está claro, como decía Stephen Jewell, es que esto es puro antropocentrismo. Lo que pasa es que queremos llegar a la idea de que el hombre, la especie humana, es la entidad más compleja. No necesariamente. En el árbol de la ya te lo puedo indicar, sí, grupos de organismos que han aparecido recientemente, no necesariamente la especie humana, en el campo de las plantas, en el campo de los eucariotas unicelulares también, que son extraordinariamente complejos, incluso tan complejos como nosotros. Lo que estoy comentando es que la idea de complejidad hace referencia a que entidades que han aparecido más recientemente poseen determinadas propiedades o capacidades que, de acuerdo con estas métricas que estamos indicando nosotros, ponen de manifiesto por más complejos. Y bueno, como ves, es un tema muy amplio. Sí, puedo encauzarlo un poco más si quieres, porque la idea de progreso, has comentado que se concibe de manera antropocentrista, ¿no? Históricamente, desde la ciencia históricamente, y hoy en día fuera de la ciencia, ¿no? Entonces, el progreso, ¿hacia dónde? Hacia nosotros, ¿no? Cuanto más evolucionado, más cercano a los humanos. Y eso es lo que criticaba fuertemente Stephen Jay Gould, ¿no? Sí. Sin embargo... Sí, pero claro... No. Sí. Sin embargo, la aproximación que usted ha utilizado en ese artículo que comenta
no es antropocentrista. Usted está hablando de una tendencia No, no. de progreso, pero dentro de esa rama del árbol de la vida que no tiene nada que ver con los humanos. Efectivamente. De hecho, hay un maravilloso de Stephen Jay Gould que fue el que yo utilicé y bueno, que él hace referencia en el libro a las pruebas reales para tener evidencia de que el progreso existe. O sea, él en su libro, ahora no recuerdo el título del texto, hace referencia a cuándo podríamos tener evidencia, por ejemplo, cuando comparas con determinadas características de especies actuales con respecto a sus especies ancestrales, si ha habido un incremento. Y entonces da una serie de pruebas o test, que son los que nosotros hemos utilizado precisamente en este trabajo para poner de manifiesto si existe, ¿no?, evolución progresiva. Cuando vemos en el texto Driven Evolution, Driven es no es que haya nadie que produce la evolución, es una evolución, no consecuencia del azar. Porque lo que dice Stephen Jay Gould dice, bueno, es que la complejidad es casi un producto necesario de la propia evolución, porque si partes de entes inicialmente más simple, lo único que puedes esperar pasivamente es que te puedan aparecer cosas más complejas. Y también dice, bueno, ojo, a mí siempre me ha extrañado mucho, dice, si tú veas la diversidad del planeta actualmente, pues te darás cuenta de que la mayor parte de los organismos que existen en el momento actual son microorganismos. Es verdad. Y aunque nos pueda parecer que los multicelulares somos una parte importante, comparado con los microorganismos no somos nada en términos, digamos, de representación. Y él dice, la moda de la evolución, ya lo dice así, la moda en sentido estadístico está determinada fundamentalmente por el mundo microbiano, y esto ha sido así ahora y desde el momento en que aparecieron los microorganismos. Por lo tanto, concluye él, no tenemos evidencia de que exista progreso. Eso a mí me parece un argumento bastante poco serio. Entonces, sin entrar en los detalles, él mismo plantea test específicos que no son exactamente suyos, sino de algunos paleontólogos. Alguno de ellos todavía vive, Dan McShee, es el que ha trabajado muchísimo en el tema de la evolución de la complejidad desde el punto de vista del análisis de características morfológicas en paleología y en zoología, y es uno que formula procedimientos para hacer las medidas de complejidad. Bueno, pues nosotros lo que hemos utilizado es pruebas, que son 2 o 3 tipos de pruebas precisamente aplicadas a estas métricas que yo te comento, pero que nosotros medimos los genomas. ¿Y por qué los genomas? Porque, bueno, primero digamos por comodidad científica, porque si hay algo que permite fácilmente una comunicación entre organismos, precisamente son los genomas. Tú imagínate cómo comparas tú una bacteria con un mamífero. ¿Cómo comparas? Es decir, ¿cómo dices tú? ¿Quién es más complejo? Entonces, bueno, estamos trabajando con métricas que dimos tanto en una bacteria como en un eucariota pluricelular, y podemos, por lo tanto, hacer comparaciones específicas y luego aplicando estos que he comentado anteriormente para ver si las tendencias existen y si son o no producto del azar, porque el azar podría estar tras el hecho de que pudieran haber de manera pasiva fenómenos de complejidad creciente frente a digamos a tendencias observadas, pero que pueden explicar por el azar. Y de ahí viene el término driven, que más bien tiene que ver con determinista o presencia de selección natural. Creía que como la selección solo puede actuar en medios localmente, en ambientes muy concretos, no puede ser una fuerza que te explique una tendencia sistemática, porque los ambientes van cambiando y entonces la selección
de los organismos va a ir cambiando, e igual que tienes organismos que están respondiendo a la selección ventajosamente, si cambia el ambiente, a lo mejor esos organismos ya no van a responder exactamente igual, y entonces la supuesta complejidad no va a aparecer. Bueno, eso es debatible, y nosotros, aplicando estas pruebas, llegamos a la conclusión que, al menos es algo así como un estudio piloto, observamos que efectivamente hay evolución hacia complejidad que no se puede explicar por digamos, estocásticamente o aleatoriamente. Y hay el término de driven. Puede que sea la selección, puede que sea algún otro tipo de factores que puedan existir, otro tipo de fuerzas y con las que estamos estudiando y dando. En ese caso sí es determinista esta evolución de cianobacterias, ¿no? Ese driven, ¿no? Driven efectivamente es más determinista de lo que pudiera parecer. Esto efectivamente nos lleva a pensar, también es de Stephen Jay Gould, un trabajo muy convincente de qué pasaría si la ciencia de la evolución se reprodujera de nuevo, ¿no? Sí. O sea, en este planeta o en otro planeta. Y él decía que no necesariamente la vida tendría la misma dinámica. Uh-huh. Bueno, pues yo no tengo tan claro. No lo tengo tan claro porque uno puede especular con que una vez que ha aparecido la vida aquí o en otro planeta, seguir una dinámica en la que tarde o temprano aparecerán entes más o menos complejos. Uh-huh. y eso es lo que se observa. No miramos dentro de nuestro planeta, porque es donde podemos comprobarlo de momento. Vamos a ver si finalmente encontramos vida en otro planeta, que esto también es una cosa históricamente muy interesante, porque nunca se había prestado atención a buscar vida fuera de nuestro planeta, y hay un determinado momento en que la NASA pone un montón de esfuerzo para tratar de pillar vida en planetas cercanos, luego ya los de exoplanetas con potencial capacidad de alojar vida. Pero mirado en nuestro planeta, uno observa este fenómeno de las convergencias evolutivas, sí, donde de manera independiente organismos desarrollan complejidades que no son organismos que precisamente tengan una proximidad filogenética con nosotros. Por ejemplo, uno canónico, dices, comparas la evolución de los vertebrados con la evolución de determinados cefalópodos, ¿no? Y te encuentras con la extraordinaria evolución de determinadas especies de pulpos que realmente te sorprenden, porque los pulpos tienen una inteligencia distribuida. O sea, los vertebrados tenemos una inteligencia centralizada, la inteligencia la tenemos aquí, pero la inteligencia de los pulpos está, en determinadas especies, está distribuida a lo largo de toda la superficie de su cuerpo, hasta incluso los tentáculos. Es otro tipo de inteligencia, pero es inteligente, o tienen conductas inteligentes. Esto como un ejemplo de un bicho que para nada se parece a nosotros. De hecho, el ancestro común que tenemos con los invertebrados es algo así de 500 millones de años hacia atrás, y alguna de estos invertebrados ha desarrollado esta convergencia, que digo convergencia evolutiva, con respecto a los vertebrados y específicamente como somos nosotros. Las convergencias, hay un famoso paleontólogo, es Conway Morris, que ha puesto mucha presión en esta idea de que convergencias son precisamente un indicador de que si la evolución se pudiera repetir allá donde se repiten determinadas condiciones, acaba generando de una manera o de otra complejidad. A los estudiantes del máster que doy de evolución, y también cuando de la evolución en los grados, siempre les saco la idea de qué es lo que ha ocurrido con la evolución de los dinosaurios, de no
no ser que estos hubieran desaparecido por un suceso totalmente fortuito o estocástico, que los eliminó sin posibilidad de que hubiera selección para mantener algunas de aquellas especies. Si hubieran evolucionado capacidades de inteligencia que podrían ser su origen o sus fundamentos, digamos, distintas a las que han evolucionado en nosotros, pero que el producto final fuera inteligente. Lo mismo que el ojo de los pulpos con respecto al ojo de los vertebrados, que incluso está mejor diseñado el ojo del pulpo que el ojo de un vertebrado, y es una evolución totalmente distinta. Sí. Cuando Stephen Jay Entonces, ¿hay solución? Vale, perdona. Sí. No, sí. Entonces, existen soluciones óptimas para problemas condiciones ambientales, que los linajes estarían encontrándoles una y otra vez en un eterno... Efectivamente, eso es muy propio de la evolución. Hay un libro que ha tenido un cierto éxito de este paleontólogo que te he comentado, sí, también de un filósofo, se llama Robert Brandon, que son compañeros en la Duke University, donde formulan lo que ellos llaman la primera ley universal de la biología. Y esta ley va en la línea ellos tratan de mantener estas tesis y han publicado cosas posteriormente en el sentido que voy a comentar ahora. A todo sistema que tiene capacidad de replicarse o de reproducirse, pero bueno, vamos a mantener el término replicación por aquello de copias del DNA, copias del material genético, intrínsecamente están con el tiempo cosas distintas, que es una diversificación creciente y una complejificación creciente. Son como dos propiedades distintas que nos llevaría tiempo desarrollarlas. Y no están hablando ni de selección, ni de deriva, ni todas estas fuerzas actuarían sobre esto que es inherente a todo sistema que tiene estas capacidades. Y entonces ellos llaman la primera ley de fuerza cero, Zero Low Force, la ley de fuerza cero en la evolución, donde luego pues selección u otras fuerzas de la dinámica de las poblaciones pueden estar actuando, pero es inherente a todo sistema que se diversifique y se complejifique. Y como comentas, te puedes encontrar con respuestas más o menos óptimas de organismos que han tenido propia dinámica evolutiva, porque la historia evolutiva previa es fundamental para encontrar esas soluciones en el contexto de en qué situación se encuentran, digamos, sus genes o sus genomas en la evolución en ese contexto ambiental determinado. Volviendo a la cinta de la vida de Stephen Jay Gould, en La vida maravillosa dice que lo más importante en este sentido de la cinta de la vida es la expresión cámbrica, porque ahí es cuando se generan todos los patrones corporales, ¿no? Los filos, que la mayoría se extinguen y ya de una minoría se generan toda esa diversidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, es decir, la convergencia que vemos entre mamíferos y pulpos depende de lo que usted ha llamado también bricolaje, ¿no? En este artículo de bricolaje, es decir, la evolución actúa sobre lo que ya existe dentro de ese genoma, ¿no? De esa especie. Entonces, una vez basada la expresión cámbrica, pues puede ser más probable, ¿no? Ese fenómeno de convergencia. Si la expresión cámbrica fuese distinto y hubiese desembocado en... ¿No? ¿Usted cree que si la expresión cámbrica se diese otra vez, se hubiese extinguido filos similares, hubiesen permanecido filos similares a los que ocurrió realmente en la Tierra? Sí, o sea, con este esquema habría aparecido. Fíjate tú que en la explosión, cuando tú tienes, ya sabéis que ha habido como dos faunas, pero la fauna de Ediacara y luego la fauna de Burgess. Y los segundos
lo que es propiamente la explosión cámbrica son formas complejas, son organismos de mayor tamaño, muchos de ellos carnívoros, que probablemente se engulleron a la primera fauna, que también eran de organismos multicelulares, pero mucho más diminutos y sin capacidades, digamos, con menores movilidades, en fin. Lo que te da a entender es que esta sucesión o estos intentos se volverían a dar exactamente iguales. Probablemente no, pero también te tengo que decir que la explosión cámbrica, y en esto llevas razón, la cantidad de formas que emergieron durante apenas 40 millones de años fue impresionante, pero solo muy pocas unas que han tenido evolución superior. Tratar de entender, yo no he estudiado en fondo las razones, y hay mucha discusión de por qué solo una cantidad limitada de filus después de la explosión cámbrica son los que han evolucionado ulteriormente. Esto es otra historia. Cuando comenta Gould, ¿no? Dice, bueno, lo único que hemos tenido en el fondo es pérdida de complejidad. ¿Y por qué? Porque aquellos que aparecieron tan extraordinariamente novedosos representarían muchísimo más complejidad con respecto a que pueda haber evolucionado. Bueno, yo tengo mis dudas respecto de ese tipo de afirmaciones. Pero el mensaje que quiero transmitir aquí es que la evolución es muy persistente y algo así como que la complejidad biológica es algo inevitable. No necesariamente como un producto fortuito, totalmente aleatorio, que aparece aquí y allá como consecuencia de sucesos estocásticos. Posiblemente haya más determinismo del que parece, y entonces jugamos ahí, más filosófico, entre el azar y la necesidad, que eso es una frase, una cuñada. Los biólogos, sobre todo los evolucionistas, quizá por el chamo de la teoría darwinista, estamos quizá excesivamente anclados a la idea de los sucesos fortuitos, ¿no? Y el de que aparezcan aleatoriamente determinadas novedades, pero por azar o con cierto condicionamiento de la historia previa, que esto es muy importante tener en cuenta, pero no le hemos pegado demasiado, no le hemos puesto demasiada importancia al factor de la necesidad. Y entonces hay algo así como fuerzas que deberíamos de estudiar, que de alguna manera imponen la aparición de estos fenómenos de complejidad. Ojo que curiosamente nosotros en el artículo, que ya veremos a ver qué trascendencia tiene, porque es muy duro, realmente es un artículo nada sencillo, porque si lo leéis integra muchas cosas, muy multidisciplinar, ya os lo digo. Nosotros dejamos abierta la idea, o sea, la tendencia la tenemos puesta, por ejemplo, en determinadas cianobacterias, los organismos más abundantes del planeta, que tienen capacidad fotosintética, que son plocococos, son bacterias marinas con genomas relativamente pequeños, minimizados con respecto a otros proclorococos más antiguos, que son hipereficientes en medio marino. Hay una selección a favor. Y estos son los que nos dan más complejos, no porque no tienen genomas tan grandes, pero las métricas que aplicamos a sus genomas nos dicen que son más genomas, y nos dan la tendencia. Tener la tendencia no significa que tengas la teoría que la explica. Sí. No sé si, o sea, sí. ya de bastante esfuerzo es poner manifiesto la existencia de ella, pero tener una teoría que pueda explicar, pues eso lo dejamos secos en ella. O sea, tenemos un tema totalmente abierto. De nuevo, posiblemente pues la teoría de la evolución es perfectible como toda teoría científica, como debe de ser,
porque si no, no estaríamos ante la ciencia, sino que estaríamos ante otras cosas. Ujú. Si quieres, podemos hablar un poquito más de este artículo, que es muy interesante, de esas 6 métricas que utilizas, porque estamos hablando de que Sí. con algunas de estas métricas sí que habéis conseguido una tendencia en la evolución. ¿Qué son estas métricas? ¿No son genes? ¿No es el tamaño del genoma? Pues no. Precisamente no son parámetros estándar de los genomas. Esos parámetros estándar que se asocian mucho a la función. Está muy bien la pregunta. Me haces que me pueda explicar y muy bien. Curiosamente, las métricas que probamos no las vinculamos a función. Esto parece un tanto contraproducente y algunos colegas míos me dirían, Andrés, ¿de qué hablas? Si somos funcionalistas en biología evolutiva, si no pensamos en genes y en funciones, parece que nada sentido. No necesariamente estas métricas, en concreto las nuestras, cuando las proponemos, no están formulando que sean métricas que vayan a ser asociadas a, por ejemplo, que tengas mayor cantidad de genes o funciones en organismos que son más complejos o que hagan mayor cantidad de cosas. Son métricas que, por ejemplo, alguna de ellas se basa en lo que se llama la heterogeneidad composicional del genoma. Es decir, es una métrica que va dividiendo el genoma por composición. Entonces, o sea, tienes el genoma completo y dices, vamos a ver, lo divides en 2 partes, la primera mitad y la segunda mitad. Dices, en términos de su composición de bases, difiere esta primera parte con respecto a la segunda. Pues sí, ya tienes el genoma segmentado en 2 partes y luego lo segmentas en 4 y luego segmentando hasta que encuentras un genoma que lo llamas heterogéneo en términos de composición. ¿Y esto por qué? Recuerda que os he comentado antes a McShee y a Brandt, estos paleontólogos. Curiosamente, ellos definen la complejidad por el número de partes. Sí. Es decir, un organismo es más complejo que otro cuando tiene más partes. ¿Más partes de qué? Bueno, pues de lo que estés midiendo. Sí. Tiene más partes. Entonces, bueno, pues un organismo, por ejemplo, un vertebrado que tenga mayor número de vértebras que otro vertebrado es más complejo. Y si tiene el mismo número de vértebras, pues es más complejo aquel que tiene mayor especialización en el tipo, en la función de las vértebras. Entonces, esto nos vino muy bien. Dices, bueno, pues esta medida de heterogeneidad composicional nos dice el número de partes de un genoma. Y entonces, pero dice, ¿número de partes de qué? No estamos mirando genes, si simplemente aplicando esa métrica. Hay otra métrica que es de unos colegas italianos, o sea, BioBit, que lo que mide es que es muy interesante, a mí esta me interesa mucho, es cómo de aleatorizado está un genoma y qué cantidad, qué componente entrópico o antientrópico hay en los genomas. Esto es muy interesante, porque tiene que ver con... Eso no lo entendí bien cuando lo leí en el artículo, no entendí bien el cámero entrópico, ¿no? Teoría de Shannons. Sí, bueno, es que ya ha sido años de trabajo para ponerlo todo eso ahí. Ha sido complicado. Estas medidas es medida muy... el algoritmo se hace con relativa facilidad y entonces lo que tú tratas de calcular basándose en cámeros es qué cámero es el que te da un mayor nivel de digamos, cuando comparas, tienes un genoma aleatorio donde vas trabajando con cámeros de longitud creciente y tienes el genoma real y entonces te preguntas a qué valor de cámero hay mayor diferencia entre el genoma aleatorio y el genoma real. Entonces, cuando la diferencia es mínima para un cámero determinado, entonces ese es el valor del BioBit. Bueno,
¿qué es lo que esa medida de alguna manera está reflejando? Algo que tiene mucho sentido biológico, y es el componente aleatorio en los genomas es fundamental para la evolución, pero no es hasta el extremo de que el genoma esté generando ruido a base de mutaciones continuamente. Hay un trade-off, un compromiso entre cuánto puede un genoma llegar a generar ruido, porque el ruido es fundamental, sin necesidad de cargarse, digamos, la función del genoma, es el organismo que tiene asociado. Y entonces es esa combinación entre el componente entrópico y antientrópico de los genomas lo que está midiendo este BioBit. No nos dio mucho juego en el caso de las bacterias, también te lo tengo que decir. Hay otra métrica que se llama asignatura genómica, que lo desarrollaron colegas de aquí de Valencia, que trabajan en el instituto con nosotros, que lo incorporamos como una métrica novedosa que es parecido al BioBit, pero tiene otra aproximación. Todas estas métricas, es a lo que voy, no, en principio no asociadas a función ninguna, pueden presentar tendencia, y como decía uno de los autores que yo utilizo más, es un matemático, un biólogo matemático, no necesariamente esta métrica que mida complejidad, pues tiene que ir vinculada a función. Si tú presentas la tendencia, observas esa tendencia, ya la tienes. Entiendo que esa métrica va cambiando y va aumentando con el tiempo. Ahora, explicarla, claro. Porque sí, eso ya es otra historia. Sí, eso explica por qué las métricas mostraban que no había relación entre la complejidad y tener o no heterodoto o acinetos, efectivamente. Eso fue una discusión con uno de los revisores. Revisiones fueron fortísimas. Efectivamente, vimos que no había necesariamente una vinculación a un fenómeno que dices tú, porque el revisor asumía como buen biólogo funcional, decía, pues deben de ser más complejos. Pues no iba por ahí en nuestro asunto, y ya se lo dejamos bien explícito. En realidad, esto es prueba de concepto, el trabajo, que es como lo pusimos en el estudio, y lo que pasa es que planteamos la metodología. Entonces, el trabajo tiene de interés, ya lo pensamos en su momento, probar con un grupo de organismos, en este caso las cianobacterias. Contamos con un colaborador que es experto en evolución de microorganismos, el doctor Luis Elaya, colega mexicano. Pero luego también, el trabajo es que tiene mucha historia. Hay expertos en análisis filogenético, que es Miguel Verdú, que es un experto en estudio de señales filogenéticas en los árboles filogenéticos, y también el tema de cómo poner de manifiesto la existencia de tendencias derivando a partir de los árboles genéticos, porque vosotros pensad un momento, lo que tenemos son genomas actuales, no tenemos genomas del pasado. Entonces tenemos que inferir cuál podría ser el valor de la métrica o de las métricas en los nodos ancestrales de los árboles filogenéticos hasta el nodo original. Entonces todo eso lo tenemos que inferir a partir de las secuencias de los genomas actuales. Y una vez que tenemos determinados los valores de las métricas como si fuera una característica fenotípica en los nodos ancestrales, entonces es cuando hacemos los análisis de tendencia. Vale. Hacemos un plot entre los valores de las métricas de los organismos actuales, los organismos a los que les hemos inferido métricas en los momentos pasados, hasta el ancestro. Y lo que medimos es algo así como la distancia evolutiva es cantidad de cambio que ha habido genético desde los organismos actuales hasta los organismos ancestrales. Lo digo el plot, porque el plot, esto también es otro tema complicado. El plot de la tendencia
lo ideal sería tener tiempos absolutos. Es decir, este organismo que vive ciento y pico millones de años, realmente yo pude ayer haber metido en el eje de la sequía el eje, el tiempo real, pero es que tampoco lo tenemos. Entonces, todas estas inferencias las hacemos a partir del análisis filogenético. O sea, si te fijas, lo que hay metido ahí es mucha multidisciplina. Sí. Y bueno, ya para colmo, métricas están proporcionadas, algunas de ellas por colegas físicos. O sea que ahí en el trabajo tenemos físicos, matemáticos, biólogos, expertos en análisis genómico, en fin, hay toda una cantera de expertos y trabajar y entendernos Claro. todos en un mismo lenguaje ha sido un parto. Complicado. Ha sido un parto. Sí. Y bueno, aunque todavía Pero es sí muy se temprano, avanza este tipo de estudio, cara a un futuro, ¿crees que, por ejemplo, has dicho que comparar una bacteria con un mamífero en complejidad es muy complicado, ¿no? Evidentemente. ¿Crees Pero que se ese puede tipo hacer, de, pero se puede de hacer. herramienta se podría comparar una lagartija, una cianobacteria y un mamífero? Sí. No, sí, se puede, ya lo estamos haciendo, sí. Vaya. Lo único que ocurre es, si estamos... Sí, claro, ya te he dicho que el trabajo era una prueba de concepto y lo estamos haciendo. El asunto es que estamos buscando otras métricas, no solo estas de aquí, tenemos un repertorio y tratar de mostrar qué es lo que las métricas están reflejando. Por ejemplo, los genes van evolucionando, pero ¿cómo evolucionan? Bueno, incorporan mutaciones, pero también pueden incorporar por transcripción horizontal o también pueden acumular o incrementar su genoma por la acumulación de elementos transponibles que ya sabes que tienen una capacidad para proliferar internamente. Todas estas cosas, todos estos factores que son importantes en la dinámica de los genomas, puede que generen cambios y las métricas se vean afectadas. Entonces, bueno, ahí tenemos una línea de investigación para explicar precisamente qué es lo que estas métricas están reflejando. Entonces tenemos que hacer una especie de simulación de la evolución de los genomas, creando genomas más o menos artificiales, poniéndolos a evolucionar in silico, metiéndoles fuerzas de cambio de generación de evolución genética. Esto conceptualmente claro, otra cosa es a ver quién lo tiene que hacer aquí entre los colegas con los que estoy colaborando. Me parece muy interesante el concepto que desarrolla en uno de estos artículos filosóficos de causación descendiente. Para luego relacionarlo más adelante con estas métricas, ¿qué es la causación descendiente en biología? Básicamente es la idea de cómo están organizados los organismos por su jerarquía. La causación descendente es algo así como en qué medida existen niveles de control sucesivos en la organización de la jerarquía biológica. Esto, tú imagínate, por ejemplo, la capacidad, lo que os comentaba anteriormente, de que toda entidad que tiene capacidad para multiplicarse o reproducirse, pues va a tener una dinámica propia de evolución. Pero eso puede entrar en conflicto cuando tú tienes un organismo más o menos complejo, que está bien estructurado. Si estas entidades tienen esa capacidad de proliferación, pues proliferan excesivamente y se puede perder la coordinación con respecto al organismo como un todo. Por ejemplo, el caso del cáncer, ¿no? Desde la proliferación celular, pues destruye al organismo. Entonces, existen unas fuerzas que hay que poder detectar en la organización jerárquica de los organismos, que les hace funcionar como un todo. Nosotros, claro, es muy reduccionista la aproximación nuestra basada en el estudio de los genomas, pero aquí me acojo a Sidney Brenner, que acaba diciendo que el genoma
contiene toda la información necesaria. Existe efectivamente lo que es la epigenética, etc. No voy a entrar en esta adquisición, pero existe más información en el genoma de la que nosotros estamos acostumbrados a pensar, porque nosotros siempre pensamos en términos de capacidad de codificación, pero existen organizaciones, niveles estructurales en la organización de los genomas que solo hace muy poco tiempo hemos empezado a comprender. Por ejemplo, si tú ves cómo se estructura la cromatina, cómo se pliegan los cromosomas, hay zonas en los cromosomas que están muy alejadas físicamente, pero están interactuando como consecuencia del plegamiento. Es lo que se llama las investigaciones en 4 dimensiones, 3D y 4D del genoma, que pone de manifiesto que existen niveles de interacción que ni soñábamos hace prácticamente nada. Entonces, bueno, esta idea de la organización jerárquica y de las fuerzas que controlan a los organismos más complejos, y esa causación de esas fuerzas superiores hacia control de todas las fuerzas de otras entidades que componen los organismos, es lo que está refiriéndose esto de la causación de este. Luego también me gustaría preguntarle sobre si estamos hablando de que utilizando estas métricas y parece que sí que existe cierta tendencia, podemos hablar de tendencia, sí que existe ese progreso, ¿qué relevancia tendría las extinciones masivas en la evolución de la vida en la Tierra? Bueno, pues la cuestión es, si te fijas, ha habido como 5 grandes extinciones. Ahora hablamos de la sexta. Esto siempre es un tema fascinante. A mí o sea, como biólogo evolucionista, pues en las explicaciones que doy en las clases siempre hablo de si ha sido consecuencia de determinados impactos o acción de los volcanes. Se llama la controversia entre los impactistas y los vulcanistas, ¿no? Sobre la aparición de estos fenómenos, de estas extinciones, que curiosamente son más o menos regulares. No sé, aproximadamente cada 20 o 25 millones de años se producen estas extinciones. Hay otros autores, en cambio, que son físicos, que dicen que ni una cosa ni la otra, es decir, es consecuencia de la propia dinámica del planeta, en el que empiezan a aparecer fuerzas que con efecto acumulativo, de manera tal que cuando estos factores se integran, actúan de una manera masiva y provocan colapsos de biodiversidad, pero sin pensar que sean menos consecuencia de acciones puntuales del impacto de meteoritos o de cuerpos extraterrestres o de la acción específica de los volcanes que provocan en muy poco tiempo estos grandes efectos invernadero, etcétera, y por tanto la extinción masiva. Lo digo por introducir una hipótesis que hace algunos años se empezó a desarrollar, que es lo que se llama la hipótesis del SAM, ¿no? El SAM-Pile, ¿cómo se llama? Las dunas, ¿no? Tú tienes, por ejemplo, si empiezas a poner granitos de arena seca en la playa, llega un momento en que se provoca una avalancha. Da lo mismo el tamaño de esta acumulación, ser una enorme acumulación de granos de arena que provocan la caída, o puede ser muy pequeña. Esto se llama invariancia de Tesla, y este tipo de fenómeno también podría estar aconteciendo. Entonces, es como una alternativa a estas explicaciones. Ahora, respondiendo específicamente a la pregunta, bueno,
tras la primera extinción, pues se regeneró la biodiversidad del planeta, y tras la segunda, pues también. Entonces, las extinciones se dan, pero ya no desaparece. Y entonces es algo así como volví a empezar, y es como la cinta rebobinada de nuevo, partiendo de lo que se tiene. Esto sí es verdad. Claro. Por ejemplo, cuando desaparece los dinosaurios, que es un fenómeno muy importante. O sea, prácticamente el planeta estaba plagado de este tipo de organismos. Cuando digo plagado, todos los ambientes, los grandes ambientes, los marinos, los lacustres, los aéreos, los terrestres, los nichos totalmente invadidos. Y allí estaban nuestros ancestros, unas pequeñas musarañas que no podíamos competir ni por asomo con este tipo de organismos que habían tenido tanto éxito previo. Bueno, fue un fenómeno, podríamos denominar estópico, si aceptamos que cada vez hay más evidencia en el caso de la extinción de los dinosaurios del efecto del impacto del meteorito. No tuvieron, por la genética del tipo de organismos, no tuvieron capacidad para poder reaccionar al efecto que provocó el impacto, y desaparecieron masivamente. Pues entonces ahí tuvimos la oportunidad los mamíferos de evolucionar, las musarañas, de evolucionar, y mira hasta dónde hemos estado. A rey muerto, rey puesto. A rey muerto, rey puesto. Tanto hay contingencia, y también hay necesidad, no sé. Sí. Al final, el paisaje no es claro ni para uno ni para otro. Para otros, sí, es una combinación de cuánto. Eso ya es otra historia. Si me tuviera que hay una cuantificación de eso, ya estaría más complicado. Sí. Pero cualitativamente. Muy bien. Y luego también me gustaría preguntarle sobre la teoría de Wood, otra vez, de equilibrio puntuado. Es decir, cómo explicamos que en el registro fósil no vemos cambios en la vida de una especie. Una especie surge, no hay demasiados cambios, desaparece y aparece otra especie. No vemos que cambia esa especie. Sí, bueno, en realidad hubo un momento histórico importante en la paleontología para introducir esta teoría. Tengo que decir que precisamente la paleontología como ciencia se afianza precisamente el planteamiento de autores como Gould y algunos otros, por la observación de esta idea de la estasis, de la permanencia, de invariancia morfológica de las especies a lo largo del tiempo, y cómo en determinados momentos, de una manera marginal me refiero a porciones marginales con características genéticas distintas de lo que sería el núcleo o el centro de la distinción de la especie genéticamente hablando, allí aparecen novedades evolutivas que tienen en contextos de determinada deriva genética, una fuerte deriva genética, sin un importante efecto de la selección natural, de que puedan aparecer fenómenos novedosos. Muchos de estos cambios que se dan en poblaciones márgenes no podrían evolucionar compitiendo con el resto de distribución de la especie, que en términos electivos sería mucho más efectiva. Pero si están en condiciones de una evolución en determinada zona marginal, donde hay efecto de deriva, estas novedades evolutivas podrían tener éxito porque la selección no está presionando sobre ellas. Y como estas pillas, o sea, cuando tú haces el registro paleontológico, estas zonas marginales tú no las pillas, y además duran tan poco, pues esto podría ayudar a entender cómo se produce el salto, porque hayan aparecido esos cambios. Esto es como lo introdujo. Ahora, especialmente, por ejemplo, esto no afecta ni la teoría del equilibrio puntuado ni la evolución darwiniana clásica de evolución gradual. Afectaría, a mi juicio, a la idea nuestra de las tendencias evolutivas. Estarían en un caso o en otro estarían presentes. Y también tengo que decir
volviendo de nuevo a la confrontación entre estas dos visiones, pues lo mismo que hemos dicho con la contingencia y la necesidad, pues de todo hay en la villa del Señor, es decir, evolución dual tenemos y evolución puntual también tenemos. Entonces, lo único es si tuviéramos que hacer algún tipo de cuantificación, o sea, quién prepara más o quién se lleva el gato al agua en términos generales, pero igual que con el tema de la selección natural como fuerza única de explicación del cambio evolutivo, bueno, esto ha cambiado, o sea, radicalmente, o sea, ahora mismo una controversia muy fuerte también históricamente entre los seleccionistas y los mutualistas, que se resolvió una confrontación muy fuerte entre Fisher y Wright, que se odiaba profundamente, pero pues yo creo que ganó la partida Wright precisamente poniendo de manifiesto la importancia que tiene la deriva genética de la evolución en general, y pues esto te acerca también un poco a las ideas de Stephen Gould. Lo que quiero decir es que lo que tenemos ahora mismo pues es una vasta teoría mucho más integrativa, y esto de la idea estándar del panseleccionismo everywhere por todos lados pues no es así. O sea, la evolución es mucho más compleja en su interpretación, y bueno, pues quizá mi granito de arena es pues eso, la asignatura pendiente de la complejidad. Aún la estamos teniendo ahí, a mi juicio, pendiente por investigar. Cara al público menos especializado, has dicho que la evolución no se lleva a cabo exclusivamente por la selección natural. ¿Podrías comentar cuáles son el resto de fuerzas que llevan a cabo la evolución y más o menos, en tu opinión, el peso relativo de cada una? Bueno, al peso no me atrevería a formularlo, pero no me atrevería a formularlos. Obviamente, yo siempre dibujo un esquema con varias dimensiones y fuerzas actuantes, y entonces tienes un eje que es el de la selección natural, junto con la mutación. Pero luego tienes otro eje que es el que comentabas anteriormente, por ejemplo, con el asunto de las extinciones, que es el eje de componente intrínseco del azar en la dinámica del planeta. Es decir, existen fenómenos que pueden alterar radicalmente las condiciones del planeta y estar actuando fuerzas nuevas, que no necesariamente la selección tiene capacidad de responder cuando este tipo de fenómenos aparecen. También está en ese eje lo que comento del fenómeno de la deriva. Es decir, la deriva es una fuerza muy importante porque estamos acostumbrados a pensar que solamente en poblaciones con muchos individuos donde la selección puede discriminar las variantes más eficaces con respecto a otras algo menos eficaces y así promover la evolución, sea la condición para de la evolución. Te puedes tener perfectamente una situación donde individuos o entes, digamos, con una ligera desventaja evolutiva puedan simplemente por puro azar, por el hecho de que están en contextos racionales muy pequeños, el poder evolucionar. La selección no tiene capacidad discriminatoria cuando tienes lo que se llama un tamaño efectivo de población muy el ejemplo, como me dices que sea didáctico, el ejemplo es muy sencillo. Tú imagínate que estás lanzando la moneda, tienes cara o cruz y estas sean las dos variantes. Y dices, bueno, si estas variantes son igualmente eficaces, pues la cara y cruz, cuando lanzas la moneda, pues tú tienes 50% de probabilidades. Pero si lanzas la moneda pocas veces, tú te puedes encontrar con algunas caras consecutivas o algunas cruces consecutivas, y tú estarías esperando que la cuestión fuera siempre al 50%.
pues tiene rachas, ¿no? Y si el tamaño es muy bajo, es decir, el número de veces que lanzas la moneda es muy bajo, te puedes encontrar perfectamente con una racha de 5 cruces o 5 caras perfectamente. Bueno, pues ahora le vamos a meter la selección. Imagínate que la cara sea un poquito más eficaz que la cruz, porque por ejemplo la moneda está algo trucada y sale más la cara que la cruz. Bueno, aunque sea una ligera ventaja, si la moneda la lanzas pocas veces, te puedes encontrar con que la cruz, aunque sea más eficaz, puede tener un cierto éxito. Aunque a pesar de ello, si la lanzaras miles y miles de veces, efectivamente ya se impondría la variante más eficaz, es decir, la selección estaría actuando, pero si la has tirado pocas veces, no. Y entonces ese es el efecto de la deriva y por qué es ser tan importante en la evolución. Un ejemplo muy didáctico. Entonces, bueno, sí, y luego, bueno, se me ha olvidado la otra dimensión que es bueno, no he hablado de la epigenética, no he hablado tampoco del fenómeno de autoorganización en los sistemas biológicos, porque ha habido corrientes procedentes de la ecología o incluso de la propia de físicos sobre la organización, por ejemplo, de sociedades animales donde el componente autoorganizativo es muy importante y no necesariamente vinculado a la selección natural. Entonces, lo que tenemos es una evolución explicada de acuerdo con un conjunto de dimensiones más o menos ortogonales. Aquí el asunto es decir, si te puedes quedar con un conjunto mínimo de dimensiones ortogonales o le tienes que añadir alguna nueva. Y eso, bueno, pues es que eso es una teoría científica. O sea, por ejemplo, imagínate Einstein cuando formula su teoría de la relatividad general. Bueno, su teoría, digamos, admite la mecánica newtoniana, la dinámica de los cuerpos, digamos, ni muy grandes ni muy pequeños. Pero su teoría introduce elementos como si fuera una nueva dimensión ortogonal para explicar qué es lo que ocurre cuando la luz, por ejemplo, pasa cerca de un cuerpo visivo y entonces se curva, ¿no? Entonces estas cosas no se explicaban con la mecánica tradicional. Pues en la evolución ocurre lo mismo. Es posible que a lo mejor tengamos que meter alguna dimensión ortogonal nueva o no. Este es el dato. Sí. Y en todo caso, no te respondo a la cuestión original. Si nos quedamos con la teoría estándar tal y como la conocemos ahora, estas fuerzas, la selección natural, la deriva, la selección natural y la deriva y la mutación. Claro, es que la mutación estamos acostumbrados a pensar que es muy puntual en genes, no, o sea, recombinación, transferencia. O sea, esto es otra cosa que ha cambiado radicalmente. O sea, los organismos se van haciendo más complejos por incrementando su tamaño del genoma por múltiples fuentes que ya bien conocidas y bien detalladas. Entonces, el eje de la mutación no es la mutación exclusivamente, es lo de generación de variación genética. Pero estas tres dimensiones se le pueden añadirse más. Pero si nos quedamos con las tres y me dices de las tres es más importante y qué porcentaje tiene, pues tendríamos que hacer una estadística y no sabría. Depende del caso, ¿no? También probablemente, de qué evento de especiación. Sí. Estemos considerando o tratando efectivamente. Pero bueno, es posible que pudiéramos hacer una estadística, pero ya te digo que las tres dimensiones son ortogonales y entonces no puedes prescindir de ninguna de ellas. El asunto es si falta una cuarta o una quinta dimensión que añadir. Eso es otra historia. Pero entonces una evolución que, por ejemplo, contase con variación genética a base de variación, recombinación, duplicaciones y genética, ¿no podría existir sin selección natural?
Sí, sí, claro que puede, efectivamente. Eso, eso es la teoría neutra de la evolución molecular, que es otro de los grandes hitos de la evolución, que yo creo que es muy importante porque con el vicio del panseleccionismo, que nos viene muy bien, porque hay mucha crítica por parte de los autores creacionistas diciendo que una teoría como la evolución, que está basada en la selección natural, que lo explica todo, eso no es una teoría científica y es, en cierto modo, es correcto. Por lo tanto, existe una posibilidad que se pueda dar evolución sin necesidad de la acción de la selección natural. En la evolución de los genes y de los genomas se sabe que sí. De hecho, el gran pope, digamos, de la teoría, Mura, en su momento formula con mucha crítica. Costó mucho introducir su teoría, muchísimos años y muchísimo enfrentamiento con autores seleccionistas como Ernst Mayr, donde pone de manifiesto que la gran mayoría de las mutaciones que ocurren y los cambios que ocurren en la evolución de los organismos son o negativas o un tipo de mutación que se llaman neutras, es decir, que la selección no las discrimina, en el sentido de que imagínate tú, por ejemplo, una molécula con una determinada función asociada, una proteína, que tenga cambios en determinadas partes de su secuencia primaria, pero que la estructura tridimensional sigue siendo la misma y el funcionamiento de la molécula sigue siendo la misma. Y tú puedes observar cambio, de hecho, un reloj molecular en la dinámica de esa proteína a lo largo del tiempo, sí, y seguir funcionando siempre igual, y en cambio observar un cambio en las sustituciones que ocurren a lo largo del tiempo de esa molécula. ¿Eso es evolución? Pues sí. y no hay selección. Ojo, pero es un reservorio, porque aunque esas sean variaciones neutras, en determinado momento, en algunas otras condiciones puede que pasen a ser positivas. Kimura lo decía, dice, no, yo no estoy incluyendo que no exista evolución por selección natural. De hecho, dice, es sobre la base de toda esta variación neutra que existe en los genomas, sobre la que puede existir luego la entrada de la selección natural en determinadas condiciones ambientales, y una variante que era neutra con respecto a otra en determinados contextos pasar a ser eficiente y funcionalmente relevante, por ejemplo. Vale, ahora me gustaría que nos explicases la diferencia entre organismos que se adaptan al medio y por eso se seleccionan, ¿no? Evolucionan mediante esta manera, mejor adaptados al medio, respecto a organismos que se adaptan mejor al medio, tienen mejor capacidad de adaptarse al medio. ¿Qué diferencia conceptual hay aquí? Sí. Bueno, pues cuando antes me preguntabais sobre el tema de por dónde va la idea de las tendencias evolutivas hacia complejidad creciente, va precisamente en esta línea. Es decir, o se sostiene que organismos más recientes desarrollan mejores capacidades para responder adaptativamente que organismos en el pasado. Es lo que se denomina la capacidad de evolucionar, es decir, evolucionabilidad. Sí. Esa es la diferencia. Es decir, tenemos organismos que a lo mejor son capaces de tamponar el efecto de las mutaciones negativas más eficientemente que otros organismos, y el acto es si estos organismos con estas nuevas capacidades de evolucionalidad van apareciendo con el tiempo, y entonces no es solo la respuesta selectiva, la selección en sentido de Darwin de actuar localmente, sino que como consecuencia tener esta
la capacidad de responder mejor adaptativamente, vayas adquiriendo y guardando en tu genoma estas propiedades para poder responder más eficientemente a futuras contingencias. Y eso es algo que se va ganando en el tiempo evolutivo. Hay mucha discusión sobre este tema. Ujú. O sea, el concepto es el de evolucionabilidad, también el de robustez. O sea, y estos están más o menos o podrían estar en la base. Ahora, esto es conceptual. Hay algunos trabajos experimentales en este sentido. Sobre todo, bueno, el que ha trabajado más en esto es Andrea Wagner, que es un conocido biólogo evolutivo está en Zúrich, que pone de manifiesto que precisamente esta capacidad de evolucionar es donde podría estar ahí la novedad de la complejidad asociada, ¿no? De los organismos más recientes con organismos más ancestrales. A mí este concepto de un organismo nuevo que es más capaz de adaptarse a cualquier posible contingencia me lleva al concepto de inteligencia. ¿Usted ha reflexionado sobre esto? Sí, no directamente, pero sí, y está bien la pregunta. No voy a utilizar el término inteligencia, pero casi filosóficamente hablando, estamos acostumbrados, y es por una proyección antropocéntrica, a pensar que la inteligencia es una propiedad que nos caracteriza a nosotros. Pero puedes pensar, por ejemplo, la percepción que tiene, la capacidad de movimiento que tiene un microorganismo para moverse hacia un medio donde tiene los sustratos o los productos necesarios para la supervivencia, o las células fotosensibles que al final tienen determinado tipo de órganos para acercarse a medios donde pueden obtener recursos, y cómo ha ido evolucionando hacia estructuras complejas como es la visión o es el movimiento. Entonces, en vez de plantear la noción de inteligencia o la noción de visión en términos se tiene o no se tiene, pensar en términos mucho más integrativos, de tal manera que dices, bueno, son propiedades que están evolucionando, que se hacen más complejas, pero tú puedes decir un organismo que ve, que tiene una fotosensibilidad, pues sí, y un organismo que resuelve un problema determinado, pues tiene un cierto nivel de inteligencia, pues sí, y eso te permite no excluir esta capacidad y asociarla a nosotros exclusivamente. Me refiero a la de la inteligencia. Pero estaba muy bien en el texto, era la pregunta por esto de efectivamente podemos ser nosotros más inteligentes, pero la inteligencia es algo que está evolucionando sistemáticamente. Sí, al final una forma de definir la inteligencia sería la capacidad de adaptarse a cualquier problema o situación. Entonces, unos organismos más inteligentes estarían más predispuestos a adaptarse a cualquier tipo de medio. Exacto. Efectivamente, y bueno, en ese sentido a lo mejor nuestra especie tiene particulares capacidades al respecto, pero no menos que otros, sin necesidad de pensar en cerebros complejos. A mí, ya os he comentado antes el caso de los pulpos, no sabéis, experimentos de conducta que se han hecho sobre ellos, las respuestas, o sea, quedado a resolución de problemas no estoy muy puesto, pero algo he leído al respecto, y sobre todo lo que me apabulla es cómo tiene organizado su sistema, que no es sistema nervioso central,
Es otro tipo de sistema nervioso. Esto es muy importante. Sí, sí. O sea, eso es muy importante porque dices, bueno, necesariamente evoluciona la inteligencia hasta un cerebro como es el típico sistema nervioso central de los vertebrados. Pues no. Se puede dar una dinámica en base a cómo han evolucionado estos invertebrados marinos, donde no ha formado, por supuesto, este sistema nervioso central, pero tienen otro sistema nervioso y, para, digamos, utilizando jerga de la computación, pues se habla de inteligencia en paralelo e inteligencia en serie. O sea, son sistemas distintos, pero que finalmente acaban teniendo capacidad de resolver problemas. Y entonces dice, bueno, pues esto resuelve con inteligencia el problema. Se sirve de utensilios o de recursos distintos. Sí. Otro ejemplo son algunas aves que son muy inteligentes, como los cuervos o las urracas, que este tipo de aves no tienen neocórtex. El neocórtex es algo característico de los mamíferos, como son las mamas. Pero este tipo de aves tienen estructuras que están por encima del tronco encefálico, que sería una especie de neocórtex de ave, y les permiten tener una gran inteligencia de manera paralela al neocórtex. O sea, es otro fenómeno de convergencia. Efectivamente, el tema, efectivamente. Entonces, es muy importante, muy conveniente el tener en mente esta idea del estudio de las convergencias, como antes del colega Conway Morice, porque pone de manifiesto, digamos, esta dinámica necesaria en la evolución hacia la complejidad. Aunque pues es posible que falten algunos elementos de perfección de la teoría de la evolución y bueno, pues que podamos ir incorporando. Ya sabéis que la ciencia es bastante recalcitrante en esto de cambiar, pero también es una buena manera, en el sentido de que para que se impongan nuevas ideas se tienen que hacer esfuerzos titánicos para cambiar paradigmas establecidos, aunque sean mejorándolos, no sustituyendo. Os digo de nuevo, lo de la teoría de la relatividad no sustituye a la mecánica de Newton, sino que la incorpora. Exacto. Y la teoría de la evolución es exactamente igual. O sea, nadie ahora de evolución exclusiva por evolución natural. Ya se sabe que existen otras formas de evolución, ¿no? Hay, o sea, en el ámbito no estrictamente científico, pues, se habla de es la única manera de explicar la evolución por selección natural. Bueno, no, o sea, Darwin, esto lo he dicho muchas veces yo, Darwin necesitaba encontrar un mecanismo físico para explicar la evolución, pero más importante probablemente que la idea de selección natural es el árbol de la vida, es decir, la unión, la relación evolutiva entre todos los organismos. No hay una creencia independiente de los organismos. Tenemos un origen común y todos tenemos una relación filogenética establecible y medible con un microorganismo, y yo puedo determinar a qué distancia evolutiva estoy de una bacteria con la que tengo ancestros. O sea, que claro, esto es así. Y curiosamente son las modernas ciencias de la biología, la genómica y muchas otras, que han puesto de manifiesto que el árbol de la vida se sostiene. El árbol que formuló Darwin originariamente. Y las fuerzas que intervienen en la generación del árbol, esta es otra historia. Y este tema de la complejidad que nos trae aquí, pues también es otro que está presente, que yo creo que requiere mucha más investigación y bueno, en ello estamos. Bueno, pues por mi parte no hay más preguntas. No sé si Pablo tienes alguna más. No, yo creo que hemos abordado muchas cosas. Temas, yo creo que tal. Sí. Bueno, espero que la gente cuando lo escuche pues lo pueda seguir, les interese, y pues nada, estoy a vuestra disposición, me lo he pasado muy bien. Sí, yo también. Muchas gracias, Andrés, por tu tiempo y por tus explicaciones. Muy bien, un placer. Venga, un abrazo. Bueno, pues nada,
Encantado, hasta luego. Hasta luego.